PP Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, nos da mucho gusto saludarles este jueves 14 de febrero, que parece que no fuera Día del Amor y la Amistad. Itzel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo privilegiada de contar con tu amistad. No, por supuesto, la amistad inexorable, grandísima amistad de hace muchos años que nos conocemos en el medio periodístico y aparte como amigos, ¿no? Que hemos convivido, que nos gusta la bohemia, los dos. Ya a todos los compañeros que son claro, bohemios ya de corazón. Común entre el gremio. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias y bueno, le informamos ayer sobre la liberación de este feminicida confeso de Wendy Licero Ochoa Méndez, este feminicidio perpetrado en 2012 y bueno, Jimmy Villatoro es la persona que mediante un amparo logró obtener su libertad, lo que causó la indignación de la sociedad. Pues hoy le informamos que durante el sexenio de Rutilio Escandón Cadena son 3 feminicidas confesos los que han obtenido su libertad. Esta es la nota de Esteban León. En lo que va el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, las autoridades judiciales han puesto en libertad al menos a 3 feminicidas en Chiapas, debido a un mal proceso de las carpetas de investigación y a la supuesta falta de reconocimiento de los cuerpos. Así lo informó Marta Figueroa Mier, integrante de la Red contra Feminicidios en Chiapas. Son 2 que por faltas al debido proceso relacionadas con la identificación del cadáver. En el caso de Fernando Omar, técnicamente quién sabe de quién sea el cuerpo, que está en el fondo y están desestimando la confesión que todavía en el sistema anterior es una prueba importante. Si había otros elementos que dijeran qué onda, es decir, hay la prueba de que incluso la confesión de que ellos se la llevaron, que ellos la tiraron, y bueno, abajo en el barranco no había más que un solo cuerpo femenino, y yo no sé qué más quieran para que se identifique como, o qué querían que se hiciera a nivel forense para la identificación del cuerpo. Pero parece ser que también acá hubo algún rollo sobre la identificación del cuerpo, ¿no? Aparte que se la comió y obviamente literalmente se comió las pruebas de identificación. Recordemos que Omar Fernando Rosales Toledano, asesino confeso de Viridiana Flores Ramírez, fue liberado a finales del 2018 por la jueza Isabel Álvarez Ramos, la misma que absolvió a Mariano Sánchez Pérez, acusado de matar a Marcela Sánchez Girón en el municipio de Chalchihuitán. Y apenas este martes, un juez otorgó la libertad a Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, que en el 2012 confesó que asesinó y descuartizó a su expareja, Wendy Licero Ochoa Méndez, para luego tirar sus restos en diferentes puntos de Tuxtla Gutiérrez. Ellos son los 3 feminicidas que han sido absueltos de sus crímenes en lo que va de este sexenio. Selene Domínguez, presidente del colectivo feminista en Chiapas, informó que en 2019 han asesinado 19 mujeres, de las cuales 5 son sin duda feminicidios. Al respecto, explicó que, con base en el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidios, porque en muchos casos los victimarios simulan suicidios o accidentes para no ser descubiertos. El conteo de datos que tiene el Observatorio Feminista revela 18 muertes violentas, de las cuales 5 encuadran en el delito del feminicidio. Desafortunadamente, la noticia que nos dieron de la profesora Mirjana es que fue un suicidio. Hay un modelo, un protocolo para atender la violencia, es el protocolo latinoamericano para atender las muertes de mujeres, el feminicidio y el femicidio, y donde dice que ese protocolo tiene que aplicarse a todas las muertes violentas de mujeres. Si en el tiempo de investigación se descubre que no fue un feminicidio, eso lo va a dictaminar el seguimiento que se le dé. Finalmente, feministas y diversas organizaciones no gubernamentales mostraron su indignación ante esta ola de impunidad. Para PP Noticias, Esteban León. Bueno, pues ahí tiene ese tema tan escabroso y que pues tiene a las autoridades en la mira, en el ojo del huracán, porque no han podido responder adecuadamente a ese tipo de situaciones que ha generado desconfianza,
en tan poco tiempo en el gobierno de la Cuarta Transformación, que parece ser que está igual o peor que cuando no había transformación, en el gobierno de Manuel Velasco, en el que también se liberó a varios feminicidas, ¿no? Así es, pero en estos casos tan sangrientos parece que estaban esperando que iniciara este gobierno de la Cuarta Transformación para otorgarles la libertad. Son hechos en los que, bueno, llama la atención porque en el caso de Viridians Flores y en el de Wendy Lisset, los dos victimarios, los dos feminicidas, confesaron el crimen y lo cometieron de una manera horrenda. En el caso de Viridians, murió de más de 20 puñaladas y luego arrojó el cuerpo en el puente de San Cristóbal. Y en el caso de Wendy Lisset, no solamente descuartizó a la chica, sino que se comió el parte del incluso corazón. En la declaración de Jimmy, él dice que se comió el corazón de su víctima. Entonces, que un juez federal venga, otorgue un amparo y el juez, perdonen lo que voy a decir, pero tonto, el juez local, pues lo deja ir. Habría una grabación incluso donde están documentados estos hechos. Hay una grabación, hay una videograbación en donde Jimmy está confesando, igual Rosales, el feminicida de Viridians, narra con lujo de detalles, incluso hasta cómo sacan el cadáver de Viridians del hotel donde la matan al carro con un amigo. Pues, o sea, digo, ¿en qué país estamos viviendo? Hoy Janet Obando, que es la presidenta de la Comisión de Género en el Congreso del Estado, emite un comunicado en el que llama a conformar una mesa interinstitucional para hacer las reformas pertinentes al marco jurídico. Yo considero que ya no hacen falta reformas, sino que se aplique la ley, porque reforma tras reforma ya el feminicidio, bueno, está tipificado, antes no estaba dentro del Código Penal, ahora ya que está y que se aplica, según la norma, hasta una pena máxima de 60 años, no hemos conocido un solo caso en el que se aplique la pena máxima. No se ha sentenciado, de hecho, más que a una gente y hasta es un indígena que tal vez no tuvo los recursos que tuvo Jimmy, los que tuvo Rosales, para pagarle a los jueces, para que otorguen el amparo, para que los liberen, porque que me perdone don Juan Óscar Trinidad Palacios, que me perdone Rutilio Escandón, podrá ser muy gobernador, pero él ya fue presidente del Supremo Tribunal y cuando estuvo él, se liberaron también a otros feminicidas, pero detrás de todo esto hay corrupción. Hay dinero detrás, porque no es posible que alguien mate a otra persona, independientemente si es mujer, niño o hombre, y que tan campante salga de la cárcel. ¿En qué estado estamos viviendo? Yo, la verdad, estoy horrorizado por la forma como las autoridades están actuando ante esta ola de crímenes, que por cierto y que por desgracia van en aumento. Ojalá y don Rutilio nos escuche, ojalá y haga otra cosa, que deje de estar haciendo nada, porque no está haciendo absolutamente nada. Bueno, vamos a otra nota, que están diciendo que me vaya a otra nota. Como jode. Bien, solo en Tuxtla, sí es cierto, solo en Tuxtla Gutiérrez 70 estancias infantiles y más de 1,400 niños se verán afectados si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en cerrar las guarderías, en cerrar las estancias infantiles, que en muchos estados del país se están volviendo ya un tema social bastante grave. Veamos la información. En lo que va el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, las autoridades judiciales han puesto en libertad al menos a 3 feminicidas en Chiapas, debido a un mal proceso de las carpetas de investigación y a la supuesta falta de reconocimiento de los cuerpos. Así lo informó Marta Figueroa Mier, integrante de la Red contra Feminicidios en Chiapas. Son 2. Así es, estamos comentando sobre las estancias infantiles, no sé, hubo algún detalle aquí con la producción, pero sí, fíjate, como en otras entidades del país que ya llegó hasta el Senado esta manifestación, hasta el Congreso de la Unión, también aquí en Chiapas las encargadas de las estancias infantiles se han pronunciado para que no desaparezca el subsidio que se le había otorgado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y es que dicen que esto propiciaría que cierren este tipo de negocios, porque sí son negocios que prestan un servicio a la comunidad, porque hoy por hoy cada vez más mujeres trabajan, más mujeres pues tienen que encargar a sus hijos, y particularmente, como ya otras especialistas
Ya algunos especialistas han comentado, dejar los niños al cuidado de la abuela o de otros familiares no siempre es lo mejor. Ahora, Vamos a ir con la información. como dice el dicho famoso aquí en México, pues que te cuide tu abuela. No. Eso es lo que quieren hacer, pues Vamos con la nota. 70 estancias infantiles y más de 1.500 niños y niñas se verían afectados en Tuxtla Gutiérrez si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decide quitar el subsidio federal a estas guarderías, lo que implicaría un retroceso luego de 12 años de trabajo para incentivar en los padres de familia la confianza de poder dejar a sus hijos en estos lugares, consideró Carmelina Reyes Martínez, directora de la estancia infantil Ovejitas. Aparte de las estadísticas tan altas que hay, no solo en México, sino a nivel internacional, que los niños corren mucho más peligro estando en casa, ¿sí? Estando en casa hay más índice de quemaduras, de envenenamientos, de caídas, de abuso verbal, físico, emocional y sexual también. La nueva estrategia del presidente López Obrador plantea que los recursos que antes eran depositados a estas estancias ahora sean canalizados a los padres de familia para que ellos determinen dónde utilizan el dinero. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido bien recibida por los padres de familia, quienes comentaron que la formación educativa de sus hijos no será la misma si permanecen al cuidado de sus abuelos u otros familiares. Pues está mal eso de pagar a los abuelos porque para empezar no tienen yo siento que las fuerzas ya físicas para atender a un niño, porque mi hija tiene 2 años. Ellos requieren de una persona enérgica porque pues ellos corren, están de arriba abajo, necesitan tener actividad durante el día y obviamente que un abuelo no puede, hacer ciertas cosas que las maestras que están capacitadas, que son maestras jóvenes, que se dedican al 100% a estar con ellos, un abuelo no podría llevar a cabo esa actividad. No obstante, hubo personas que dijeron estar de acuerdo con que sean los abuelos quienes cuiden a los niños. Desafortunadamente, no todos cuentan con esa posibilidad. Los abuelitos pues los cuidan de otra forma y acá pues les enseñan cómo hacer letras o otras actividades, a pintar, cosas así, que los abuelitos pues no las enseñan igual. Con el programa de estancias infantiles, encabezado por la extinta Secretaría de Desarrollo Social, los padres de familia pagaban una cuota de 700 pesos mensuales a estas estancias. A cambio, López Obrador propone un apoyo directo a los padres de familia de 1,600 pesos cada 2 meses por niño. Para P&P Noticias, Dagoberto Zambrano. Y bueno, hoy presuntos estudiantes de la Escuela Normal Jacinto Canec, esta normal indígena, bloquearon nuevamente la autopista Tuxtla-San Cristóbal de las Casas. Aseguran que para exigir que se reabra o que reingresen a su universidad. Vamos a escuchar la información. Estudiantes de la Escuela Normal Indígena Jacinto Canec bloquearon la caseta de la autopista Tuxtla-San Cristóbal para exigir al gobierno del estado el acceso a esta universidad indígena, ubicada en el municipio de Sinacantán. Manuel de Jesús, vocero de los estudiantes, informó que desde el pasado 27 de septiembre del 2018, el gobierno de Manuel Velasco Cuello los desalojó de la institución sin ningún argumento. Como les mencionamos, respuestas no son favorables. Simplemente este gobierno, como les digo, el diálogo, por las palabras que te puede decir su particular, su otra persona, no vale nada. Los que tienen que solventar este problema son ellos. Gobierno, secretario de gobierno, secretaria de educación. Jesús aseguró que han tratado de comunicarse con la secretaria de educación Rosaide Domínguez Ochoa. Sin embargo, la titular ha hecho oídos sordos. Hasta ahorita, pues, como estamos diciendo, estamos apostando al diálogo. Según este gobierno dice que es la cuarta transformación. Entonces lo que queremos ver, queremos tocar instancias. Por eso la mesa con la que pedimos es con el secretario de gobierno y con la secretaria de educación. ¿Y qué les han dicho hasta el momento? Hasta ahorita pues se nos niega, se nos dicen que estos personajes tienen otras cosas que hacer, simplemente
hacen caso omiso a la situación de nosotros. El estudiante dijo que responsabiliza al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas de cualquier daño que sufra él o sus compañeros ante las represiones que se han suscitado en su sexenio. Cabe mencionar que decenas de elementos de la Policía Estatal armados con tonfas, escudos y armas para disparar gas lacrimógeno estaban en el lugar dispuestos a actuar si los normalistas iniciaban actos vandálicos. Para Pepe Noticias, Esteban León. Bueno, pues quienes no recuerdan a los normalistas en las elecciones pasadas apoyando la campaña de Morena y la Cuarta Transformación, ahí tienen el resultado de su voto. Que lo disfruten. Bien, pasando a otro tema, por cierto, antes de que pase otro tema, hoy 15, 20 normalistas cerraron un rato el Libramiento Sur y la Calzada del Sumidero, y no eran muchos, era un grupito de 15, 20 gentes, pero pues, la verdad que afectan a toda la sociedad por caprichos de ellos, porque de qué tiempo se están pidiendo lo mismo y ni los atienden o no se dan a entender. Pero en fin, pasando a otro tema, hoy se anunció que se instalará una comisión para la resolución de los conflictos postelectorales que pudieran surgir durante las elecciones en el municipio de Uxchuc, elecciones extraordinarias en Uxchuc. Esta es la información. La Asamblea General de Uxchuc deberá instalar una comisión de resolución de conflictos para atender las impugnaciones que se generen en la elección de sus autoridades municipales bajo el régimen de usos y costumbres, explicó la consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Sofía Margarita Sánchez Domínguez. Sin embargo, si alguno de los ciudadanos y ciudadanas considera que le fue vulnerado algún derecho o que se violó algún principio electoral, también podrá acudir a las oficinas del IEPC o al Tribunal del Estado de Chiapas. En las propias reglas ellos tienen que definir, digamos que lo equivalente a la comisión de quejas y denuncias, que está previsto como una comisión de resolución de conflictos. O sea, la propia asamblea tiene que crear este órgano que va a darle atención a estas quejas y denuncias. Sin embargo, los agraviados o quienes se sientan agraviados también pueden recurrir al instituto y podrán recurrir también al tribunal local para presentar sus inconformidades, ¿no? La consejera aclaró que es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el órgano encargado de validar los resultados de la elección y de entregar el acta de mayoría, velando siempre que se respeten derechos como el de las mujeres a participar en la contienda. Entonces, todos estos elementos tendrán que ser valorados a la luz de los derechos político-electorales que están establecidos en la propia Constitución. Y en caso de que hubiera violación alguno de esos derechos, incluyendo, por ejemplo, el derecho a la mujer para poder participar, pues seguramente va a ser un elemento definitivo en el resultado de la elección que valide ese instituto. De acuerdo con la convocatoria que aprobó el Consejo General del IEPC, a más tardar el 14 de abril de este año, las 120 comunidades de Uxchuc podrán celebrar la elección de sus autoridades municipales a través del sistema de usos y costumbres. En este marco, la Asamblea General, a quien se le reconoce como autoridad máxima de deliberación y toma de decisiones, será la responsable de elaborar las reglas para la elección. Para PIP Noticias, Itzel Grajales. Le informamos también que por segundo día consecutivo maestros de telebachillerato se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado, esto para exigir la libertad de 9 de sus compañeros que fueron detenidos antier acusados de diferentes delitos, entre ellos los de motín y atentado contra la paz pública. Esta es la información. Por segundo día consecutivo, maestros de telebachillerato se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado en Tuxtla Gutiérrez para exigir al gobierno la liberación de 9 de sus compañeros detenidos hace 2 días en un enfrentamiento con la Policía Estatal. Hasta el momento, el gobierno del Estado se ha negado a instalar una mesa de diálogo, informó Armando Falcón y Borrás, secretario general de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40. En la madrugada fueron ya procesados los compañeros, fueron llevados a la MATE y volvimos otra vez a insistir con el gobierno, con el secretario de gobierno, de que reprobábamos esa actitud, reprobábamos porque lejos de que las cosas se pacifiquen, que las cosas caminen bien, que se construya, que se abone, lo que está haciendo es exacerbar los ánimos en el magisterio. Ante la cerrazón del gobierno del Estado, Falcón y Borrás señaló que el magisterio determinó que regresará este próximo sábado a la Fiscalía General del Estado para coordinar
acciones políticas de mayor contundencia. Para PIP Noticias, Dagoberto Zambrano. Bueno, y derivado de una serie de críticas que se hicieron a la administración del presidente López Obrador en cuanto a su gabinete, solo en el CONACYT, pues desde ayer el presidente, desde una conferencia de prensa, la conferencia de prensa que ofrece todos los días a las 7 de la mañana, prácticamente ordenó el cese de una subdirectora, la subdirectora de cuestiones de biotecnología, ordenó el cese porque, según el presidente, no cumplía con los requisitos para hacerlo. La señora es licenciada en modas. ¿Y qué tenía que ver con la biotecnología? El chiste es de que la corren y hoy el presidente dijo de todo, se fue contra todos, atacó a todos los científicos del país y ¿sabe qué? Terminó también dándole duro a la directora general del CONACYT, pidiéndole que no amiguismos, no compadrazgos a la hora de nombrar colaboradores. Esta es la información. Con un discurso encontrado, el gobierno federal trata de enfrentar la crisis de credibilidad en que está cayendo. Luego de descubrirse las pifias en los currículos de muchos funcionarios quienes no cumplen con el perfil para hacerse cargo de la administración pública. Ante el escándalo, la recién nombrada subdirectora del área de biotecnología del CONACYT fue cesada por el mismo presidente desde una conferencia de prensa. En tanto que otro funcionario de esa dependencia renunció al cargo este miércoles, la primera no se acercaba al perfil requerido y el segundo apenas tenía el tercer semestre de la carrera de comunicación y había alcanzado la titularidad en el área de difusión científica. El presidente López Obrador intentó sin éxito defender los cargos esta mañana acusando a la mafia de la ciencia de estar tras la oposición de la llegada de inexpertos a la función pública e hizo graves señalamientos contra connotados científicos mexicanos. No obstante, terminó arremetiendo contra la directora general del CONACYT, exigiéndole transparencia en la contratación de funcionarios públicos y a no caer en el amiguismo a la hora de nombrar a sus colaboradores, a quienes tildó de lacras de la política. Con información de agencias nacionales para PIP Noticias, Carla Mejía. Y vamos a Conexión Global. Bogotá. Juan Carlos Sánchez, el hombre que fue encontrado culpable de violar a más de 250 niños, fue sentenciado a 60 años de cárcel, informó la Fiscalía colombiana, ente que celebró el hecho calificándolo de condena ejemplar. Sánchez grababa las violaciones en video y las vendía en páginas web de pedofilia, conocida como la Red Negra. Madrid. El vicepresidente y máximo líder de Cataluña se declaró preso político ante los tribunales que lo juzgan por sus intentos de independizar a esa región española. Oriol Junqueras es el primer líder catalán que es juzgado por el movimiento separatista de 2017, acusado de los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos para financiar la independencia. Londres. Theresa May sufrió un nuevo revés en su intento para renegociar el Brexit al no obtener los votos necesarios en el Parlamento en una votación que, aunque simbólica, la deja sin muchas opciones para alcanzar acuerdos sustanciales para su proyecto. Líderes de opinión de Gran Bretaña consideraron humillante la votación de los parlamentarios, quienes se oponen a las exigencias de la primera ministra. Con información de agencias internacionales, PIP Noticias. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de PIP Noticias. Ha sido un gusto estar con ustedes para informarles. Así es, gracias. Antes de irnos, comentarte que en el caso del locutor Berzaín Gálvez, que fue encontrado con una herida de bala en Chicomucelo, la Fiscalía informó hoy y sugiere que pudo haberse tratado de un intento de suicidio. Y explica la Fiscalía que cerca a unos centímetros de su mano derecha, el compañero tenía un arma con un cartucho percutido y ya hicieron las pruebas balísticas en las que se comprueba que es la misma arma, la misma bala, y eso es lo que está sugiriendo la Fiscalía. Esperemos que las investigaciones vayan más allá para que no quede la menor duda, y puede ser que estén diciendo la verdad, pero con todo lo que ha pasado ya no les creemos nada, a nadie.
Sí, lo que estábamos hablando de los feminicidios es una cosa terrible y es lo mismo que está pasando en otras cuestiones y casi todos los crímenes que han ocurrido o son suicidios. ¿Te acuerdas lo de la niña que apareció en el puente con un lazo? Una maestra. Una maestra, bueno, resulta, ayer te lo dijo Brito Mazariegos en la entrevista que le hiciste, que fue un suicidio. Miriana. Sí, entonces como que hay gente que se mata de 80 balazos y eso ya como que no lo queremos creer. Pero en fin, esto es lo que tenemos, le agradecemos mucho, gracias Itzel, como siempre. Feliz noche de la amistad y el amor. Hasta mañana. PayPay Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa.